para toda la humanidad. Quita el llanto, consuela y cambia el dolor en un nuevo canto de celebración. Dios te bendiga mucho en este día, otro día que el Señor nos ha dado, para que podamos ser bendecidos, para que podamos ser edificados y para que podamos ser exhortados, animados por su palabra. Pero queremos comenzar el culto del día de hoy glorificando y exaltando al Señor. Así que te invitamos a que te quedes con nosotros. Únete en esta hora, avísale a otros que vamos juntos a glorificar y exaltar el nombre del Señor Jesús. Y luego vamos a escuchar su palabra. Tenemos muchas cosas lindas que compartir con ustedes en el día de hoy. Así es que avisa, invita y comparte. Y en esta hora te dejo con nuestro hermano Andy. Adelante, Andy. Dios te bendiga. Este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Y mira cómo dice la palabra del Señor en Salmo 13:3. Cantaré al Señor porque me ha hecho bien. Amén. Salmo 86:5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande misericordia para con todos los que te invocan. Salmo 57:10. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. Salmo 86:10. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Salmo 118:29. Porque para siempre es su misericordia. Así que allí en tu hogar, alza tus manos, levanta tu voz, levanta tu mirada al cielo, canta con nosotros. Hay muchas razones para adorar. Maravilloso es cuando Dios me ama a mí. Grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer. Eres más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Canta la iglesia. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla aurora que vi, maravilla que mi alma resulta hoy cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí.
maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Dilo allá en tu hogar, cántalo. Maravilloso, Aleluya. maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Dile ahora a tu Señor. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Díselo a tu Señor. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Díselo otra vez a tu Señor. Yo te amo. Cristo, yo te amo. Levanta tus manos allí en tu hogar y adora a tu Señor. Cristo, yo te amo. Aleluya. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, al Dios que me ama.
forma de mirar, Otra razón más para adorar. viendo todo bien o mal, aún así Él cubre mi pesar, por probar su fidelidad. Es la forma en que provee Gracias, Señor. toda mi necesidad, Gracias. hasta su vida derramar, por probar su fidelidad. Dilo allá en tu hogar. Fidelidad, tu fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Escucha. Es su forma de cuidar cada paso en mi andar, Gloria a tu nombre, no Señor. importando a dónde llegará, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Cántalo, iglesia. Dile al Señor. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda y tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, Aleluya. tan profunda, tan real, Gracias, Señor, por tu amor. en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Adora a tu Señor. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Una vez más, iglesia. Grítalo. Fidelidad, tu fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad, me basta su fidelidad, me basta su fidelidad. Dios te bendiga. Espero que te hayas gozado en el Señor. Y ahora, escucha la palabra del Señor
en labios de nuestra hermana Itzia Reyes. Dios te guarde. Qué hermoso y qué maravilloso es saber que tenemos al Señor Jesucristo, que es quien está con nosotros y quien nos ayuda a seguir día tras día. Y ciertamente queremos reflexionar y hablar en esta hora de las cosas que están ocurriendo. Bueno, como siempre, tenemos que hablar cosas que son pertinentes a lo que estamos viviendo. Y ciertamente cuando vienen los momentos de las crisis, los momentos de las dificultades, los momentos de las pruebas, que nos llegan a todo ser humano sobre la faz de la tierra, sin importar dónde nos estemos, cómo nos llamemos, las edades, la estrata social, el ideal político, mientras estemos en esta tierra, como la ha llamado el salmista, tierra de aflicción, vamos a enfrentarnos a crisis, unas en mayor magnitud desde la perspectiva de unos y otras de otros, pero en momentos como estos, donde estamos viviendo lo que podemos llamar una crisis mundial, que se añade, una crisis de salud y de seguridad mundial, que se añade a las crisis preexistentes ya en las familias, en los individuos, en los países, llegan momentos en que nos hacemos muchas preguntas. Y eso no es un panorama raro, no es algo inaudito, es algo que por nuestra naturaleza de ser seres inquisitivos, que queremos conocer, que queremos en la mayor medida posible poder tener control de todas las cosas que nos ocurren para tratar de garantizar el que podamos tener una vida buena o el que podamos seguir adelante o tratar de minimizar los daños en otras ocasiones o los peligros para otros o la seguridad de otros. Y vienen muchas preguntas. Y es probable que en estos momentos que estamos viviendo a nivel de todo Puerto Rico o a nivel del mundo, te hayan venido muchas preguntas. Y una de las preguntas que más comúnmente nos viene es, ¿qué puedo hacer yo ahora? Ante esta situación de crisis, ante esta pandemia o ante esta crisis personal, familiar, social, política, nacional o mundial, ¿qué puedo hacer? Y son preguntas, y es una pregunta muy válida. Y la palabra del Señor es tan hermosa y tan maravillosa que nos refleja y en la historia del pueblo de Dios. Los llamamos grandes porque todo siervo de Dios es pequeño, porque el grande es Dios, pero es grande por el impacto que tiene en la vida de nosotros como seres humanos, aún habiendo pasado largos tiempos. Nos refleja que ellos también tuvieron muchas preguntas. Y este del que vamos a hablar en el día de hoy es uno que estaba en un momento de crisis y que comienza el libro que lleva su nombre, que es el libro del profeta Habacuc, un profeta de Dios, un hombre que oía de Dios, un hombre que hablaba con Dios, uno que se convirtió porque fue llamado por Dios para ser el vocero de Dios, la voz de Dios a los hombres, cuando el Espíritu Santo no vivía entre los hombres, cuando no existía este fenómeno hermoso del que tú y yo somos parte, llamado iglesia o cuerpo de Jesucristo, donde la gente dependía de que Dios utilizara a una persona para que trajera lo que había en el corazón de Dios para con el pueblo. Pero mira, ante la pregunta de qué podemos hacer ahora, el profeta Habacuc nos trae su vivencia y nos trae la respuesta a esto. Y mira cómo dice Habacuc capítulo 3 y en el verso 2. El libro del profeta Habacuc, uno de los profetas menores, capítulo 3 y en el verso 2 dice de la siguiente manera: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Amén. Cuando nosotros analizamos y estudiamos quién era Habacuc, cómo llega a hacer esta declaración,
Mire, este capítulo 3 de Habacuc, del que estamos hablando hoy y que nos sirve de base para la palabra que vamos a traer en el día de hoy, es una oración. Literalmente es la oración, producto de lo que Habacuc experimentó en su diálogo con Dios. Porque si usted comienza leyendo ese libro de Habacuc, que es corto, lo que tiene son 3 capítulos, tiene una enseñanza hermosa que refleja cuán frágiles y cuán inquisitiva es nuestra mente como seres humanos. Y no está mal el que seamos inquisitivos, el que querramos conocer, el que querramos saber, pero tenemos que hacer las cosas de la manera correcta, especialmente cuando nos llamamos pueblo de Dios, hijos de Dios. Habacuc había sido llamado como profeta para el pueblo de Israel, pero él estaba con el reino de Judá. Y el pueblo estaba viviendo un momento de crisis terrible. Estaban sufriendo injusticias, estaban sufriendo corrupción, estaban sufriendo grandes males, no se veía salida, estaban viviendo violencia, estaban viviendo una crisis terrible, estaban siendo azotados por otro pueblo, que no era un pueblo bueno, venía, como decimos acá en Puerto Rico, con todos los power para destruir, para aniquilar. Y eso era lo que el pueblo estaba viviendo en ese momento, una crisis nacional terrible, una crisis espiritual terrible, una crisis económica terrible, como la que puede que tú y yo estemos viviendo en esta hora. Si usted lee ese primer capítulo de Habacuc, uno dice, Dios mío, pero es como si estuviéramos en esta época, como si fuera hoy. Pero lo hermoso de la palabra del Señor es que no esconde nada. Habacuc está explicando la crisis en la que está viviendo Judá. Está explicando lo que estaba ocurriendo y qué fue lo que él hizo. Su reacción fue ir delante del Señor. ¿Sí? Habacuc fue delante de Dios y le planteó a Dios su queja. O como pudiéramos decir dentro del argot legal, presentó su caso delante de Dios. Él no se puso a hacer 20 cuestiones como las que podríamos hacer tú y yo y en las que tenemos derecho a hacer, pero el profeta de Dios sabía que quien único le podía dar la respuesta y lo que él necesitaba aclarar y quien único tenía el poder para intervenir en la situación que el pueblo, que él, que todos estaban viviendo, era Dios. Pues él se fue delante de Dios y planteó su caso y comenzó, como quien dice, a hacerle un interrogatorio a Dios. Usted lo puede leer completo. Pero lo hermoso es que Habacuc no se queda ahí, porque cuántas veces usted y yo no cuestionamos a Dios. Yo no estoy diciendo que esté bien, pero lo hacemos porque somos humanos. Necesitamos tener respuestas en medio de la crisis, en medio de las situaciones, en medio del dolor. Y es natural porque tenemos una mente inquisitiva, porque no somos máquinas, somos seres pensantes. Y no hay nada malo en eso. El problema es a quién le cuestionamos, con qué intención cuestionamos. Eso fue lo que hizo Habacuc. Habacuc fue y presentó su caso delante del Señor. Y lo hermoso del profeta es que al escribir registra también que cuando él fue y planteó su caso, bueno, Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Él registra también la reacción suya y registra la respuesta que Dios le dio, que no es la respuesta que él quería, que no es la respuesta que él esperaba, porque Dios no siempre nos da la respuesta que nosotros queremos, pero siempre nos da lo mejor, lo que está con sus planes. Y mira cómo dice Habacuc capítulo 2, los versos 3 al 4. En este mismo libro de Habacuc, el capítulo 2, los versos del 3 al 4. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Le dijo, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá.
Qué tremenda la respuesta que Dios le dio. Ciertamente, porque Habacuc era un hombre de carne y hueso, un hombre normal. No era la respuesta que él estaba esperando. Él estaba planteando delante de Dios la crisis que estaba viviendo y como que decía, mira, ¿hasta cuándo tú vas a seguir como que no oye? Pero él tuvo la integridad espiritual y natural para decir, mira, Dios sí me respondió. Que la respuesta que Dios le dio, él la registró tal como Dios se la dio. ¿Qué le dijo Dios? Mira, la visión va a tardar un poco, espérala, ten calma, ten paciencia, va a llegar. Y aunque tarde, espéralo. Esa respuesta que estás esperando, esa solución que estás esperando, espérala. Va a llegar, va a tardar todavía un poco más, pero va a llegar. Y le hace otra afirmación que no es fácil para nosotros en nuestra naturaleza humana. Le dice, mira, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Está sentando las bases que nuestra relación con Dios, la relación de Dios con el hombre y del hombre con Dios es una relación puritita de fe. No son ritos, no son herencias, no son tradiciones, es a base de fe. Habacuc, en medio de la crisis que estaba viviendo y ante la pregunta, ¿qué podemos hacer ahora en medio de esta crisis? Yo te planteé la crisis, Señor, tú me respondiste, porque sí, él registró la respuesta de Dios. Pero ¿qué hizo Habacuc? ¿Y qué podemos hacer tú y yo? Y en esta hora, Dios quiere que tú y yo hagamos lo mismo que hizo Habacuc. En medio de la crisis, donde no está en nuestras manos el controlar unas cosas, porque depende quizás de otras personas, depende de otras circunstancias, donde tú y yo no podemos decidir y resolver el conflicto de manera final y firme o resolver la situación, tenemos que aprender. Habacuc le presentó su caso a Dios y Dios le respondió y le dijo, espera, porque la respuesta va a llegar, viene, porque yo te escuché y yo te respondo, pero va a tardar un poco. Espérala porque esto es una cuestión de fe. ¿Y qué hizo Habacuc entonces? Habacuc dijo, pues está bien, santo y bueno, nada más con el testigo, señor juez, caso cerrado, vámonos de todo esto. No. Habacuc se hizo la pregunta y es la que tú y yo nos podemos hacer. ¿Y qué yo puedo hacer ahora? Pues vamos a hacer exactamente lo mismo que hizo el profeta Habacuc. Y eso es lo que está registrado en la porción de Habacuc 3:2 que leímos. Comienza diciendo en ese verso 2, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Lo primero que hizo Habacuc, y está reflejado en esta oración que él hizo, y es lo primero que tú y yo podemos hacer, es oír la palabra de Dios. Ahora que estamos en la crisis, ahora que estamos en el meollo de todo esto, ahora que estamos cansados, que estamos en conflicto, que no hay aparente salida, ¿qué podemos hacer? Si hay algo que podemos hacer. Podemos primero hacer como Habacuc. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Podemos oír la palabra de Dios. Eso fue lo que hizo Habacuc y él lo está testificando. Y de la misma manera usted y yo podemos buscar a Dios, podemos esforzarnos por escuchar a Dios. ¿Y cómo hacemos esto? Mire, tomando su palabra, leyéndola, estudiándola, oyendo. Y cuando aquí el profeta habla, oh Jehová, he oído tu palabra, está diciendo, yo estoy prestando atención a lo que salió de tu boca, a ese mensaje, Dios, que tú me diste, a esa palabra, y escucho con atención, con cuidado y con actitud de obediencia. No es escuchar por escuchar, es escuchar con la disposición, está bien Dios. ¿Qué yo voy a hacer en medio de esta crisis? Habrá muchas otras cosas que no puedo hacer, pero puedo hacer como Habacuc. He oído tu palabra. Habacuc oyó la palabra de Dios, oyó la respuesta de Dios, y tú y yo quizás
No estamos dependiendo todo el tiempo de que Dios nos hable al oído o a través de una revelación sobrenatural, porque la palabra de Dios está escrita para nosotros. Y eso es lo que Él nos está diciendo. Lo primero que tú y yo podemos hacer en este momento de crisis, ante la pregunta, ¿qué podemos hacer ahora? Tenemos que callar las voces que no son de Dios y tenemos que dedicarnos a oír la voz de Dios, leer su palabra, estudiar su palabra, sacar tiempo para hablar con Dios, para oír del corazón de Dios. A veces usted y yo pensamos, bueno, es que yo no veo ni señales en los cielos ni en la tierra y yo no oigo voz de trueno. Pero ¿y qué de esa voz que te habla al corazón o que te habla a la mente y uno entiende cuando uno es honesto? Caramba, esto no es algo que se me hubiera ocurrido a mí, esto es Dios. Pero si no estamos atentos para escuchar la voz de Dios, no vamos a poder llegar a hacer lo mismo que hizo Habacuc y lo que es lo que usted y yo podemos hacer en esta hora. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. No es cuestión de solamente oír, o sea, prestar atención con cuidado y en obediencia a la palabra de Dios, sino también temer a Dios. Mire, yo estoy segura y los estudiosos dicen que cuando Habacuc escuchó la respuesta que Dios le dio, lo impactó. Fue fuerte, creó temor en el corazón de Habacuc, porque Dios lo que le dijo a Habacuc, entre otras cosas, mira, el castigo va a durar un poco más. Esta crisis que estás viviendo y por la que me estás alegando, esta violencia, esta injusticia que estás viendo, esto va a durar más porque el pueblo tiene que ser corregido y amonestado. Yo no estoy diciendo bajo ningún concepto, me libre Dios de decir, porque no es así, que las crisis que estamos viviendo son producto de, del castigo de Dios. Yo no puedo decir eso, por lo menos yo no lo puedo decir. Pero yo llevo lo que nos dice la palabra de Dios. Las crisis vienen, se tardan y crean inquietudes. Pero aunque la respuesta de Dios sea fuerte, como que dice, aguanta, espera, porque la respuesta viene, yo voy a obrar, pero espera, porque es cuestión de fe. Le dio temor a Habacuc, le dio miedo porque él sabía que era Dios el que le estaba hablando. Y cuando Dios hablaba, Dios, he meant business, como dice en inglés, o sea, él hablaba en serio. No hablaba por, déjame decirle algo a este Habacuc para que se esté tranquilo, que esté relax, que baje la neura. No. Dios le decía, mira, aguanta un poco más. La respuesta viene y va a llegar. La visión se va a cumplir, pero espera porque es cuestión de fe. Él temió, pero ese temor no fue solamente miedo. Cuando se utiliza aquí la palabra temor, implica un respeto, un temor reverencial. Mire lo que dice el libro del profeta Jeremías en el capítulo 10 y en el verso 7. Jeremías 10:7. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos los reinos no hay semejante a ti. Hay que reconocer que no hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie que ni siquiera se pueda comparar. O sea, Él tiene su propia liga porque solo Él es Dios. ¿Cómo no entonces escuchar su voz y temer? ¿Qué podemos hacer en esta crisis? Yo no sé qué tiempo más va a tardar la crisis nacional, la crisis mundial. Como tampoco sé qué tiempo más va a tardar la crisis personal que tú puedes estar batallando en esta hora. O la crisis familiar que esté enfrentando en tu casa, la crisis de salud, la crisis económica, la tormenta, el huracán, el ciclón que puedas estar experimentando. Yo no lo sé, pero sí sé lo que puedes hacer. No es paralizarte, es oír la voz de Dios y temer, como hizo Habacuc. En segundo lugar, ¿qué otra cosa podemos hacer? Porque son 3 cositas que te voy a decir rapidito. 3 cositas que sí podemos hacer en esta hora de crisis. Mire lo otro que dijo Habacuc. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Primero, en esta oración, Él nos dice, lo primero que tú y yo podemos hacer es oír a Dios y a su palabra y temer.
En segundo lugar, podemos pedirle a Dios que dé vida, ¿sí? Pedirle a Dios que dé vida. Cuando aquí el profeta utiliza el término avivar, aviva, oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, está utilizando un término que implica que todavía hay vida, o sea, es añade ese fuego, levántalo, revívelo. O sea, hay esperanza porque hay vida todavía. Y aun si estuviera muerto, Él le dice, avívalo, o sea, vuelve a darle vida en medio de la crisis más terrible. Y mira como decía el salmista en el Salmo 85 y en el verso número 6. Le hace esta pregunta al Señor. ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Sí, porque sabemos que Dios es el Dios de la vida, el que puede tomar aún aquello que esté deshecho, aún aquello para lo cual no hay esperanza y avivarlo, o sea, darle vida, revivirlo, traerlo de vuelta a una vida fuerte. Y eso es lo que tú y yo podemos hacer en esta hora. No podremos hacer muchas cosas, pero ciertamente podemos oír la palabra de Dios y temer. Y también podemos hacer como Habacuc, orar y pedirle a Dios que dé vida. Aviva, Señor, tu obra en medio de los tiempos. Pero avivar también quiere decir nutrir, alimentar. Mira qué hermoso lo que le está diciendo Habacuc y lo que nosotros podemos hacer, pedirle al Señor, Señor, en medio de toda esta crisis, da vida, alimenta, nutre. ¿Por qué? Porque los planes y los propósitos de Dios no han cambiado para con su pueblo, no han cambiado en medio de la crisis y en medio de las circunstancias. Es momento de decirle, Señor, pues mira, como la consabida palabra que está muy de moda en esta época que estamos viviendo, como quien dice, Señor, reinvéntanos, o sea, muéstranos qué es lo que tenemos que adaptar, qué es lo que tenemos que cambiar para poder seguir en vida y tener vida y poder ser el instrumento tuyo en esta hora que estamos viviendo, ¿sí? Porque avivar es nutrir, es alimentar. Y eso es lo que tú y yo también podemos pedirle, Señor, en esta hora, danos vida. Y cuando aquí el profeta dice, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, nosotros como iglesia, ¿verdad? Y en la interpretación regular de la iglesia, rápido lo aplicamos a lo que nosotros llamamos la obra del Señor, que es la iglesia. Pero cuando la palabra de Dios le llega al profeta Habacuc, no existía la iglesia, o sea, la iglesia no había surgido. Sin embargo, el profeta está diciendo, oh Jehová, aviva tu obra, porque se está refiriendo cuando le dice aviva tu obra a aquellas cosas que Dios hace para manifestar su poder. A Jehová, mira Señor, yo sé que tú eres un Dios poderoso, que tienes un brazo fuerte, que tú haces milagros, prodigios, maravillas. Yo te pido que esos prodigios, que esas señales, que esas maravillas que tú hiciste en la antigüedad, vuelve a traerlas a la vida en esta hora. Manifiesta tu gloria, manifiesta tu poder. Y cómo Dios trae a la vida esas obras que Él hace. Primero, lo hace a través de su pueblo Israel. Dios usa a Israel para bendecir a las naciones. Y como les he dicho siempre, irrespectivo de otros errores que puedan cometer, Dios los va a usar y los ha usado para bendecirnos. Pero también podemos aplicarlo a la iglesia, ¿sí? Porque tú y yo somos la hechura de Dios, somos la obra de Dios y somos los instrumentos que Dios va a utilizar en esta hora para traer vida, para alimentar, para nutrir, para para que haya esperanza. Y eso es lo que le tenemos que pedir a Dios. Señor, danos vida,
para que nosotros podamos ser portadores de esa gloria tuya, de esas sanidades, de esa alimentación, de esos momentos de paz, de poder llegar y ser paz cuando hay una familia en tormenta, de poder llegar y consolar en medio de la crisis del dolor, de poder llegar y dar tranquilidad donde hay desasosiego, de poder llegar y extender la mano a aquel que está caído, aquel que está solo. Esa es aviva tu obra, o sea, úsanos para manifestar tu poder, para manifestar tu gloria, para que nosotros seamos los que podamos dar vida a otros, que podamos levantar a otros, que podamos expresar tus maravillas y tu poder. No es nuestro, ni para gloria nuestra, porque eso no es así. Miren lo que dice Isaías, capítulo 43, en el verso 21. Isaías 43, 21. Este pueblo he creado para mí, dice Dios, mis alabanzas publicará. Tenemos que estar claros. ¿Qué podemos hacer tú y yo que nos llamamos pueblo de Dios? Podemos dedicarnos a ser aquellos que publican las alabanzas del Señor. En lugar de unirnos a la corriente regular de desesperanza, de crisis, de todo lo que es contrario a la palabra del Señor. Primero, oímos la palabra de Dios y tememos. Y segundo, le pedimos, danos vida para nosotros poder dar vida a otros, para que podamos hacer, como dice el profeta, en medio de los tiempos, o sea, en esta hora, en estos años, en estos momentos que estamos viviendo, dala a conocer, o sea, manifiéstala. Y a veces pensamos que los portentos y las obras de Dios son las cosas grandes, el calmar una tempestad en medio del mar, eso es grande, hello, ¿cómo vamos a decir que no? Pero son las cosas pequeñas que tú y yo podemos hacer a diario, las que pueden manifestar el poder de Dios, las que pueden decir, hay un pueblo que está avivado, que tiene vida, que está dispuesto a alimentar, a nutrir, a bendecir en medio de esta hora. No podemos salir afuera a hacer un montón de cosas de las que estamos impuestos a hacer siempre, pero hay otras maneras de hacerlo. Y eso es lo que le tenemos que hacer como Habacuc. Señor, aviva mi corazón, aviva este pueblo, aviva tu poder, manifiesta tu poder, hazlo de manera natural, de manera sobrenatural, pero manifiesta tu poder y tus obras, dalas a conocer en esta crisis. Y finalmente, lo que hizo Habacuc, que es lo que tú y yo podemos hacer, lo tercero, que en esta hora en que nos preguntamos, ¿qué podemos hacer ahora? Podemos hacer lo mismo que hizo Habacuc. Y es decirle, en la ira, acuérdate de la misericordia. No solamente podemos oír la palabra de Dios y temer, no solamente podemos pedirle que nos dé vida, que dé vida en medio de la crisis, sino que podemos pedirle misericordia. Hemos sido llamados para orar, para interceder, para pedirle a Dios misericordia. ¿Qué estamos pidiendo? Le estamos pidiendo, Señor, en esta crisis que estamos viviendo, interven. Extiende tu mano a favor de esta situación y aún en medio de la crisis. Hay quienes señalan que estamos viviendo situaciones de juicio. Como les dije, yo no voy a entrar en eso. Lo que sí yo sé es lo que todo creyente, todo aquel que se llama hijo de Dios, hemos sido llamados a hacer y que sí lo podemos hacer a pesar del distanciamiento social, a pesar de que no nos podamos reunir, a pesar de que tengamos muchas limitaciones, sí lo podemos hacer. Y es pedirle misericordia a Dios. Mire cómo dice el libro de Números en el capítulo 14 y en el verso 19. Números 14, 19. Le decía el hombre de Dios, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos
que aunque estén los momentos más terribles, aunque sea juicio, aunque sea castigo, aunque nos los hayamos buscado y respectivo de eso, siempre hay lugar para la misericordia de Dios en medio de las crisis más terribles. Y para eso nos llamó Dios, para que pidamos misericordia. ¿Por qué? Porque conocemos a Dios y sabemos que Él es un Dios compasivo, que todo lo que hace, lo hace por amor. Y mira cómo lo dice Isaías, capítulo 54, y en el verso 8. Y esa es la seguridad que tenemos que albergar. Isaías 54, 8. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Ese es el Dios que tú y yo conocemos. Ese es el Dios que nos registra su palabra. Ese es el Dios que conocemos. El Dios que en medio de la crisis, que en medio aún de la ira más terrible, que en medio del juicio más terrible, extiende su mano de misericordia, su mano de compasión por amor. Quizás tú y yo no podamos resolver la crisis mundial de salud. No podamos resolver la crisis económica, no podamos darle alternativas al gobierno, no podamos enmendar muchos males, no podamos aliviar el dolor de aquellos que sufren y que no está en nuestras manos poder librarlos de eso y resolverlo. Pero lo que sí podemos hacer es hacer lo mismo que hizo Habacuc. Muchas veces el miedo paraliza, destruye, mina nuestra fe. Pero en medio de la crisis que estamos viviendo, y puede que esta crisis pase, bueno, puede no, esta crisis va a pasar, pero vamos a llegar a otras crisis individuales o crisis colectivas como nación, como familia, como iglesia. Van a seguir viniendo crisis y tenemos que recordar, en momentos de crisis donde nos vienen muchas interrogantes, viene siempre la pregunta, ¿y ahora qué podemos hacer? Tenemos que hacer lo mismo que hizo Habacuc. Es tiempo de actuar, tiempo de oír la palabra de Dios y temer, tiempo de pedirle a Dios que dé vida y tiempo de pedirle a Dios misericordia. Y eso es lo que vamos a hacer en esta hora. Vamos a asumir nuestro rol y vamos a ocupar nuestro lugar porque hemos conocido quién es Dios, cómo es Dios y no nos vamos a detener en medio de la crisis que estamos viviendo. Vamos a orar en breve. Yo te invito a que en esta hora te acerques y escuches este cántico para que refresques tu corazón recordando que el amor y la misericordia de Dios siempre está presto y que no hay manera de entender cómo es ese grande amor de Dios. Simplemente recíbelo, deja que su espíritu te toque, te inunde para que juntos hagamos esta oración al Señor. Adelante, hermanos. Tiene tu espíritu que cuando me toca me hace temblar, que es tu presencia que al manifestarse tengo que cantar. Es que soy tan pequeño que a tu tocar me siento que voy a desmayar. Es que tu presencia no hay aquí en la tierra con que comparar. No te puedo mirar ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. Y a veces en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Que hay en tu interior
prueba conviertes en calma. Yo sé que a tu presencia toda la tierra tiembla y también tiembla mi alma. Pero que tiene tu espíritu que cuando me toca me da la bonanza. No te puedo mirar ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. Y a veces en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. No te puedo mirar ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. Y a veces en mi afán creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Amén. Qué hermoso es saber que tenemos un Dios que siempre está atento a nuestra oración. Y aunque la respuesta y lo que estamos esperando de Él tarde, es cuestión de esperar en fe en el nombre del Señor. Y vamos a orar en esta hora. Vamos a hacer lo que podemos hacer. Nos han pedido algunos hermanos oración por aquellos que tienen enfermos, hermanos de nuestra iglesia que nos han escrito, nuestra hermana Cheralyn por su familia, por protección, por salud y por sus hijos. Son muchos los que nos han escrito. Vamos a orar por todos en esta hora. Vamos a hacer lo que hizo Habacuc y lo que tú y yo podemos hacer en esta hora. Oímos la palabra del Señor y temimos. Vamos ahora a pedirle al Señor que dé vida y que tenga misericordia. Amén. Únete a nosotros en esta oración, en esta hora. Padre bueno, en el nombre de Jesús, en estos momentos, mira cada una de estas vidas. Mira aquellos que están enfermos, te pedimos que tú los toques, que tú sanes esos cuerpos, que tú les des vida, que tú extiendas tu mano poderosa, que tú los levantes, que tú hagas un milagro si necesitan. No importa quién sea o dónde esté o cuán terrible sea la situación, extiende tu mano de poder en esta hora, Padre mío, en el nombre de Jesús. Mira aquellos que te están pidiendo por sus familias, te pedimos que tú toques cada uno de los miembros de esta familia. Ten misericordia de estos hijos, de esos cónyuges, de esos sobrinos, de esos familiares, Señor, y extiende tu mano de misericordia a favor de cada uno de ellos. Mira aquellos que te están pidiendo por protección, porque están expuestos en medio de todas estas crisis a más peligros. Cércales, guárdales, protégeles, líbrales de todo mal, de todo peligro en el alma, en el espíritu y en el cuerpo. Mira aquellos que están batallando contra alguna lucha emocional. Te pedimos que tú les sostengas en esta hora, que tú les abraces. Y una vez más vamos contra todo aquel pensamiento de suicidio, de desesperanza, de dejarse morir, de confusión. Los reprendemos en esta hora y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y te pedimos que la vida tuya, el poder tuyo les inunde en esta hora y tú les abraces y les hagas sentir que hay vida para ellos, aún en medio de la crisis y en medio de lo más terrible. Aquellos que están firmes en la fe, sigue aumentándoles el gozo, sigue aumentando la paz. Interven tú en cada situación, Padre mío, y sigue dando a tu pueblo espíritu de oración para que podamos seguir orando, para que podamos seguir clamando, y danos un corazón sensible para que podamos dar a conocer tus obras y tu poder y tu majestad a todos los que nos rodean en medio de esta época que estamos viviendo, Señor amado. Revístenos de ti, Padre. Y aquellos, Señor, que todavía no han tenido un encuentro contigo, te pedimos que tú los toques,
que tú te les reveles, que tú les muestres a Jesucristo y que ellos puedan tomar decisión por ti en este día, Padre. Mira, si hay alguno que a pesar de que no entiende o que no sabe, quiere tomar decisión de rendir su vida a ti, de entregarse a ti, yo te suplico, Señor amado, que en esta hora tú los recibas como hijo tuyo, que tú perdones sus pecados y que le muestres tu amor, tus bondades y tus misericordias. Porque te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si todavía tú no has conocido a Jesucristo, es un momento hermoso para que tú también digas en esta hora, yo no sé, yo no entiendo, yo no puedo, whatever. No es cuestión de poder ni de saber, es decidir, reconocer que soy pecador y que necesito un Salvador. Y ese Salvador se llama Jesucristo, el único Hijo de Dios que vino a dar su vida por ti y por mí. No es cuestión de religión, es una relación con Dios por medio de Jesucristo. Y yo te invito a que en esta hora, si no lo has hecho, pero lo quieres hacer, haz esta oración conmigo. Ora conmigo en esta hora. Padre, reconozco que soy pecador y necesito un Salvador. Yo me arrepiento de todos mis pecados y recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Recíbeme como hijo tuyo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y déjanos saber en esta hora que tomaste esa decisión. Escríbenos por un mensaje, déjanos saber o escríbenos a la dirección de correo electrónico. Simplemente déjanos saber la decisión que has tomado por el Señor Jesucristo en esta hora. Y yo te invito a que recuerdes que hay muchas cosas lindas, hermosas y maravillosas que hace el Señor y que quiere y puede hacer con todo aquel que le ama y con todo aquel que está dispuesto y disponible para recibir lo que Él quiere darte. Así es que te invitamos a que te quedes con nosotros. Recuerda, estamos viviendo momentos difíciles, pero hay bendición de Dios. Te invitamos para que estés el lunes en el culto de oración. El martes, recuerda, palabras de vida por aquí mismo. Recuerda, lo puedes ver siempre, todos los domingos a las 7 de la mañana por el canal 4 de televisión, pero puedes verlo por aquí mismo el martes a las 7 de la noche, si no me equivoco. Usted chequee bien por ahí, porque yo ando medio despistadita, pero también tenemos el canal en YouTube de la Iglesia Bautista Betel en Río Grande, Puerto Rico. Así es que búsquelo y comuníquese con nosotros. Y el miércoles tenemos un programa de Mundo Betel especial. Yo le invito a que usted, si no le ha dado suscribirse a esta página o le da un like para que cada vez que vayamos a algo nuevo, usted hágalo, porque el Mundo Betel que vamos a tener este miércoles, usted no se lo va a querer perder. Es algo espectacular y vamos a ver el quehacer de Dios en medio de la crisis. Recuerda, los jueves en paz me acostaré. Viernes volvemos con el estudio bíblico y damos gracias al Señor. Sábado Bethel Kids Online y domingo volvemos por aquí mismo para seguir alabando y glorificando al Señor Jesucristo. Amén. Esperamos poder pronto reanudar todas las cosas dentro de las situaciones. En breve vamos a estar compartiendo con ustedes unas inquietudes por este mismo foro de lo que estamos trabajando, cómo se va a trabajar y les vamos a notificar. Pero por ahora nos despedimos. Usted esté pendiente a la página de Facebook nuestra por aquí mismito, que en unos minutos vamos a compartir con usted las instrucciones de lo que estamos haciendo. Te esperamos, sigue adelante. Recuerda, no podremos hacer muchas cosas en medio de la crisis, pero sí podemos oír a Dios y su palabra y temer. Sí podemos pedirle que dé vida y pedirle misericordia. Que Dios te bendiga mucho.